un honor de compartir el medio virtual por este medio. Y bueno, aquí tenemos más de 30 personas conectadas, así que el escenario es todo suyo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a usted, muchas gracias al programa. Muchas gracias a todos los funcionarios de la Caja por confiar en mí. Para mí es verdaderamente un gusto compartir con ustedes esta tarde y conversar un poco sobre la temática de la experiencia del cliente, y tal vez aquí he agregado algunos temitas eh, para poder, digamos, que sentirnos que nos estamos complementando. Eh, Vamos a ver, sin más, yo quisiera pues empezar a contarles un poco de qué se trata, de qué vamos a estar conversando esta tarde, y pues al final, con todo gusto, atender todas las consultas o comentarios que tengan ustedes a bien hacer. Yo quiero empezar con una historia. Quiero contarles una pequeña historia de un niño. Un niño hace muchos años que vivía en un pueblito en el sur de Costa Rica, y que a la edad de 5 o 6 años tuvo un quebranto de su salud. Ese niño tuvo que ser trasladado de forma urgente hasta San José, en donde fue llevado a internar al Hospital México. Allí pasó 3 días en donde no se sabía qué tenía, solamente se le hacían exámenes de una y otra cosa. Al final de un proceso duro, un proceso complicado, este niño salió adelante. Este niño se recuperó y hoy es un adulto. Este niño que pasó 2 o 3 días sin que se supiera y que muchas veces se temía por su vida, ese niño hoy es un adulto y es un profesional. Ese niño soy yo. Por tanto, estoy muy agradecido, estaré eternamente agradecido con la institución, con la Caja Costarricense del Seguro Social, especialmente y por una razón que ustedes entienden, especialmente con el Hospital México, pero que irradia a toda la institución. Y por eso para mí es un gusto venir a hablarles de algo que yo viví, que para mí fue importante. La experiencia mía, la experiencia que yo viví a la edad de 5 o 6 años, y lo que recibí de esta institución. De eso básicamente es que vamos a hablar esta tarde. Bien, la nueva normalidad. Yo creo que aquí no viene al caso hablar de lo que está sucediendo y de tal y cual. Vamos a ver qué vamos a esperar, qué nos vamos a esperar por acá. La nueva normalidad, algunos plantean ciertas cosas como esta, como que los restaurantes van a tener como especies de invernaderos, ¿no? En donde parejas o personas que se conocen puedan estar acercándose. Estos en Europa. También hay algunas otras propuestas, como que en los aviones cambiar la posición de los asientos, en donde haya 2 hacia un lado, otro, el del centro, viendo hacia atrás. En fin, hay propuestas y que todos estén protegidos para aquello de evitar el contacto con la gente. Esto es un tema caramba, es un tema, digamos, que ha sido llevado y traído, y es un tema complejo. Así es de que sobre la nueva normalidad hay mucho todavía que discutir. Yo creo que la nueva normalidad es la normalidad en el cambio que cada uno de nosotros hagamos en nuestra vida. En nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser, en la forma en que actuemos en relación con los demás. Esa debe ser la nueva normalidad.
una normalidad más llena de amor, más llena de compasión por los demás, más respeto por los demás. Y en las actividades, estoy seguro de que volveremos a vivir una vida cercana, próxima, pero también en donde tendremos que aceptar que van a haber cambios. Y ahí es en donde tenemos también que poner el foco para hacer los ajustes desde ya. Acá hay cosas que me han llamado mucho la atención. En una revista italiana en el año 62 se publicó esta imagen en donde hablaba de lo que esperaban que fuera el año 2022. Cada uno de ustedes podrá más o menos imaginar y a la luz de lo que estamos viviendo hoy, de qué se trataba o por qué razón. Aquí vemos un medio de transporte individual, pero encapsulados. Hay un tema que está interesante allí y ahí podemos sacar muchísimas conclusiones. Más, siempre hemos deseado saber cómo será el futuro, cómo serán las cosas después. Y las cosas en el futuro serán dependiendo de cómo nosotros nos estemos comportando hoy. Vamos a ver, yo por lo menos parto de lo siguiente y estoy seguro de que cada uno de ustedes va a estar bien y que todos vamos a estar bien. A partir de eso, vamos a tal vez entrar ya con el tema que me han solicitado hablar, que es de experiencia del cliente, que es, ¿para qué sirve? Pero también vamos a hablar de experiencia del empleado y también vamos a hablar de algunos otros aspectos conexos a la temática. Antes quiero hacer algunas aclaraciones. Entre ellas, una pregunta que siempre me hacen es: ¿la experiencia del cliente lo mismo que servicio al cliente? Y la respuesta es no, no son lo mismo. Son primas segundas, primas terceras, pero no son exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Acá podemos observar que si, vámonos con un ejemplo, si reservas unas vacaciones por teléfono y la persona con la que estás hablando es amable y servicial, es un buen servicio al cliente. Sin embargo, en el hotel, cuando llegas al hotel te esperan con una botella de vino, con la botella de vino favorita, y el hotel ha hecho escalamiento en su habitación, o sea, le has dado una habitación de mayor rango. Esa es una excelente experiencia para el cliente. La otra, caramba, es servicio al cliente. Lo otro es que te hacen vivir una experiencia. Yo les comenté antes mi vivencia de niño. Para mí esa es una experiencia que puedo hasta contarles casi hoy lo que pasó hace aproximadamente 45 años. Eso quedó dentro de mí, grabado en mi mente, y eso es lo que procuramos estampar en la mente, grabar en la mente de las personas, de los clientes, en este caso del cliente, cuando tratamos con personas, con clientes, tenemos una empresa o cualquier organización. Si vemos el concepto de cliente, no necesariamente como aquel al que le vendemos, sino al que le ofrecemos un servicio o prestamos un servicio, ofrecemos un bien, vamos a estar en esa condición de ofrecer experiencias memorables, o sea, que las recordemos el resto de mi vida, así como yo recuerdo la experiencia vivida, a pesar de que fue en un hospital a escasa edad. Yo hoy paso por el Hospital México y siempre doy gracias. Siempre le doy gracias, aunque no estén trabajando las personas ya que estuvieron en aquel momento, ni sepa quiénes fueron hoy en día. Sí puedo recordar cada situación. Eso es lo que ellos sembraron en mí, por el esmero, por la atención, por lo que me ofrecieron, por lo que me dieron. Es que yo hoy amo a esa institución, a ese hospital, y amo a esta institución llamada Caja. Entonces, así es como los dos son diferentes, servicio y experiencia. Pero bueno, vamos a ver, algo que Walt Disney nos decía: la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar y empezar a hacerlo. Y aquí me gusta mucho hablar de la empresa Disney, a pesar de la situación también que está pasando en estos momentos. Pero Disney ha sido una empresa que se ha destacado por deleitar a la gente. Cada quien podrá tener su criterio alrededor, pero su foco ha sido en deleitar a sus visitantes. ¿Y cómo lo hacen? Conocen las emociones y la mentalidad de los clientes
conocen el historial de cada cliente y conocen el contexto emocional de cada cliente para ofrecerle lo que él cree o lo que el cliente quiere. En todo momento están entendiéndolo, escuchándolo, aprendiendo más del cliente para darle, para envolverlo en el buen sentido, para deleitarlo y así ganarse su preferencia y la preferencia de que sean visitados de forma reiterativa. Entonces ahí estamos hablando ya de lo que es la experiencia. Por tanto, en esencia, aquí tenemos que dar un paso importante. Cuando hablamos de experiencia del cliente, no podemos hacer otra cosa más que empezar por el lado de la cultura. ¿Cómo cambiar la cultura de una organización? ¿Cómo cambiar la cultura nuestra como personas? Aquí no necesariamente quiero hablar de empresa, cada uno de ustedes como personas, porque entendiendo de que quizá alguno tenga un pequeño emprendimiento, quizá sean personas que tienen deseos de aprender y que quizá no están vinculados a alguna actividad comercial o quizás sean estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, en fin, personas. Lo que les digo, mis queridos amigos, amigas, es el asunto pasa primero por un cambio cultural. Primero pasa por ahí. No podemos esperar o encontrar cambios o hacer cambios importantes si no pasamos por un verdadero cambio cultural. Y allí plasmamos en lo que llamamos el employee experience o la experiencia del empleado. Vamos a ver, en tema cultural es un tanto más englobado a toda la gente, pero acá estamos empezando a hablar ya focalizando en lo que es la experiencia del empleado. Vamos a ver un poco qué es la experiencia del empleado o el employee experience. Es lo que vive el talento, lo que vive la persona desde su proceso de reclutamiento hasta su última interacción o su último contacto con la empresa. Eso podemos denominarlo entonces como la experiencia del empleado. Los empleados no solo deben estar facultados, incentivados para ofrecer mejores experiencias posibles al cliente, sino que deben tener un deseo intrínseco de hacerlo, deben querer hacerlo, deben amar hacerlo. Por eso es importante. Cuando estamos en procesos de reclutamiento de personal, tenemos que entender eso. Desde el lado del reclutador, entender qué es lo que queremos de estas personas y la parte de las personas que se están presentando para ser reclutadas, igualmente deben entender que debe haber un enlace, debe haber una amalgama entre ambas partes y lo que se espera siempre es ofrecer lo mejor a quienes consideramos nuestros clientes. Así es de que cualquier proceso de experiencia del cliente no puede pasar sino por la experiencia del empleado. Necesitamos tener a los mejores haciendo lo mejor, disfrutando lo mejor, haciendo lo mejor posible para que aquella actividad, para que aquel servicio, para que aquel bien sea el mejor y haya verdaderamente una satisfacción. La experiencia del empleado, perdón, la experiencia del empleado también, las empresas necesitan desarrollar la experiencia del empleado para conseguir trabajadores felices. Reitero, que decía anteriormente, tenemos que tener gente feliz, comprometida y alineados con la compañía e impactar de forma positiva para buenos clientes. Y como les decía también antes, los empleados son clave en este proceso de experiencia de cliente. Una experiencia sólida para el cliente comienza con el liderazgo y la entrega cuando cada empleado conoce su rol e impacto. Y esto es fundamental. Cada persona que trabaja en alguna organización, indistintamente del tamaño, así sea una ventanita que tenemos en algún mercado, algún pequeño tramo que tenemos en algún sitio, o la gran corporación, todas por igual aplica. Necesitamos gente que esté ofreciendo a los clientes
experiencias verdaderamente claras, sabiendo cada uno cuál es su rol y el impacto que puede tener un acto positivo o un acto no tan positivo en relación con esa experiencia y las posibles interacciones o acercamientos o contactos que tengamos con esas personas o esos clientes en el futuro. Esto es absolutamente potente y absolutamente relevante. Aquí ya no hay que hablar nada más del cliente, tenemos que ver la relación o esa importancia que tiene el empleado. Y aquí entramos a hablar de lo que es Customer Experience o experiencia del cliente. Vamos a ver, nuestra primera pregunta debería de ser, ¿qué es Customer Experience? Sí, podríamos hacernos esa pregunta. No obstante, nosotros también podríamos analizarlo un poquito más, ¿eh? Y pensar en que la pregunta podría o debería ser, ¿qué pensamos cuando hablamos de Customer Experience? Aquí tal vez en donde le damos un matiz nuevo, que a mi juicio es relevante. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Customer Experience engloba a todas las interacciones que tiene un negocio o una empresa con el cliente. Esas interacciones las debemos entender. Este concepto de interacción es cada vez un contacto con un cliente, con una persona. Ahí tenemos una interacción. Las interacciones no son estrictamente persona a persona, no son estrictamente, digamos que uno frente al otro, sino que tenemos hoy muchos canales a los cuales podemos también interactuar con la gente. Entonces, esas interacciones que vamos a analizar son desde la necesidad de atracción, ¿no? La necesidad, perdón, que tiene el cliente, la atracción que hacemos del cliente, el proceso de compra en caso de que sea una compra o un uso de un servicio, por ejemplo, en caso de instituciones, el servicio al cliente también, ¿verdad? Hasta la baja que hagamos de un cliente, ¿verdad? O un paciente, como llamemos, dependiendo del contexto en el que estemos, sin importar el canal. Si el canal es el canal telefónico, si es una aplicación, si es en una sucursal, si es un correo electrónico, es la web, por qué canales estamos interactuando con la organización, viéndolo desde el punto de vista del cliente, o estamos enlazándonos o interactuando con los clientes desde el punto de vista de las organizaciones. Eso básicamente es. Entonces, el Customer Experience lo que hace es que nos engloba todo de punta a punta esa relación que podemos tener con un cliente. Según Forrester, que Forrester es una o quizá la empresa consultora más importante en temas de investigación, en cuestiones de experiencia del cliente, al igual que en otras, según Forrester es la suma de todas las experiencias que un cliente con un proveedor, ¿verdad? Con un proveedor de bienes y servicios a lo largo digamos, de toda la relación con ese proveedor, ¿verdad? Entonces es un poquito lo mismo, es todo el proceso, es todo aquello, todas aquellas interacciones, aquellos momentos en los que se tocan con el cliente, la empresa. Y aquí hay que dar datos duros para que veamos la relevancia de llevar a cabo procesos de estos. Insisto, estos procesos llevados en cualquier actividad, por más chica que sea, aquí todo aplica absolutamente. En la empresa que tiene un empleado, dos empleados, 5 empleados, hasta el que tiene 50,000, 60,000, 1,000,000. Una investigación que ha desarrollado KPMG revelan que las 100 empresas que ofrecen las mejores experiencias de cliente se corresponden con o son, tienen relación o tienen tasas de crecimiento de un 163% más que las más altas del promedio de los bancos. Esto es el Financial Times, Stock Exchange. Esto es, digamos, un índice de empresas financieras en Europa, en Inglaterra, pero esto puede ser extrapolado. O sea, si esto está sucediéndole a estas organizaciones grandes
relevantes, importantes, que su experiencia cambia o tiene un impacto positivo en el crecimiento, tan relevante, bueno, también lo puede hacer en nuestra empresa, indistintamente del tamaño que tenga e indistintamente del lugar en el que estamos. Estamos en un momento en el que tenemos que cambiar paradigmas. Tenemos que olvidarnos de que solo aquellos lo pueden hacer porque tienen dinero. Nos tenemos a nosotros mismos y podemos impactar perfectamente, aunque seamos una sola persona con nuestro cambio. Por eso hablaba al principio de ese cambio cultural, de ese entender cuáles son nuestras responsabilidades en la organización y hacerlo bien. Podemos llegar a tener impactos tan positivos como estos o quien quita que más. Entonces, ¿por qué trabajar la experiencia del cliente? Aquí nos vamos adentrando un poquito más. Un tema simple. Nosotros queremos generar emociones. Las emociones generan recuerdos. El recuerdo condiciona las decisiones futuras. Y las decisiones futuras generan negocios, satisfacción, lealtad, recomendación, en fin, generan muchas cosas. Yo les conté al principio mi experiencia de vida en la cual una emoción, que aunque bien fue dolorosa, pero genera un recuerdo, ese recuerdo positivo en mí, porque aquí estoy contando todavía la historia, a pesar de que me dijeron que no tenía muchas posibilidades de vida. El recuerdo condiciona mis decisiones y parte de las decisiones es que hoy estoy compartiendo aquí lleno de gozo, lleno de alegría con ustedes. Y esas son decisiones futuras y las decisiones futuras generan negocios, satisfacción, lealtad. Mi lealtad será eterna con esta institución, mi cariño, mi respeto será eterno para todo lo positivo que hagan en esta institución, para todo lo bueno que hagan para la comunidad, ahí siempre están. Entonces, vean cómo se vincula, ¿verdad? Podemos ajustarlo. Igualmente pasa para la gran corporación privada, que es una empresa que genera rentabilidad o que busca beneficios para sus socios, para sus dueños. Tenemos que generar emociones en el cliente, emociones positivas, que generen recuerdos, que esos recuerdos generen decisiones futuras, ya sea de compra, de acompañarnos, de recomendarnos, como empresa, como personas, como profesionales. Y esas decisiones futuras generan negocios, satisfacción y lealtad para cada uno de nosotros. Esto es muy importante que nos lo llevemos, clarito ahorita. ¿Qué más? Vamos a ver qué pasa por acá. Bien, ¿cuál es el objetivo central del Customer Experience? Entonces, será, digamos que a mediano y largo plazo, la rentabilidad. Y para llegar a ello se debe, ¿qué se debe hacer? Lograr la satisfacción del cliente, se debe contemplar la fidelización del cliente, trabajar en la permanencia y vinculación emocional de los clientes. ¿Qué otra cosa? Buscar la lealtad, ¿verdad? De los clientes, eso se llama lealtad. Buscar el compromiso de parte de los clientes, especialmente de los más rentables. También obtener mediciones o recomendaciones de parte de los clientes, y esto lo hacemos con un índice que llamamos el NPS, lo vamos a trabajar más adelante, lo vamos a presentar de una forma rápida para que entendamos un poco de qué se trata esto. Y digamos que, llamémoslo, ahí pude haberlo entrecomillado, buscar la utopía de la empresa, que es llegar a tener más que clientes, fans. O sea, personas que verdaderamente nos quieren, que nos respetan, que nos recomiendan, son nuestros fans. ¿Ya? Así como hay artistas, hay deportistas que tienen sus fans, pues podemos también llegar a tener para nuestra empresa, para nuestro negocio, y por qué no, pues también para nosotros como seres humanos, llegar a tener esos fans. ¿Y cómo lograr tener clientes fans? Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes.
que quiero mostrarles a ustedes. Y el primer paso, ¿cómo lograrlo? El primer paso es trabajar la confianza. A nadie le gusta hacer tratos con alguien en quien no confía, ¿verdad? A los clientes tampoco les gusta. A los clientes no les gusta hacer tratos con gente que no confían. Vamos a ver qué pasa. Bien, el paso 2. Trabajar el posicionamiento y la diferenciación experiencial. La única manera que tiene una empresa para lograr, una empresa, persona, un negocio, para lograr una diferenciación perdurable en el tiempo, es mediante la clase diferente de relaciones que logre establecer con sus clientes y mediante la diferenciación que pueda crear vida experiencia del cliente. Vuelvo, no necesariamente tenemos que ser una gran corporación para lograr esto. Cualquiera puede lograrlo, por más pequeño que sea nuestra actividad profesional o nuestra actividad diaria que tengamos. Y el paso 3, trabajar en la memorabilidad. Quizá este debe generar sorpresas positivas, la calidad del servicio es un básico, ya eso no es diferencia, eso es un básico. La experiencia realmente hace diferencia. La calidad y calidez dan un 10. Operaciones y emociones ganan los corazones. No queremos nada más que nos den calificaciones 10, queremos verdaderamente ganarnos el corazón de la gente o estar en el corazón de la gente. Aquí quiero compartirles un video que espero que les guste. En este video, que en cualquier lugar, en cualquier sitio, podemos verdaderamente marcar una diferencia. Y aquí hay algo importante y es que los clientes no comparan su experiencia también con el competidor, sino con los que mejor hacen sus deberes en el mercado. Y eso hay que tenerlo muy importante. No, miren, yo estoy en el sector tal o cual y entonces eso significa que yo me comparo con esto, nada más. Tenemos que compararnos con el que lo hace bien, con el que lo hace diferente, con el que lo hace mejor, con el que verdaderamente está ofreciendo experiencias distintas. Ahí es en donde tenemos que poner el foco. ¿A quién lo hace verdaderamente mejor? Aquí, nuevamente, quiero ponerles un video corto. Increíbles. Aquí pasan todos los días, hacemos que pasen cosas increíbles, dicen en Disney. No hay cosa más bella que ver un niño. Y uso Disney, pero podemos usar cualquier otro sitio. El parque de diversiones, cualquier otro sitio en donde nosotros conozcamos perfectamente que hacen cosas maravillosas, que hacen cosas diferentes. Y acá también lo tenemos y podemos nosotros llegar a construir eso. Entonces, hay algo importante. El empleado también debe ser parte de los fans, no solamente los clientes. Tenemos que hacer que nuestras organizaciones verdaderamente hagan que sus empleados, que sus colaboradores se conviertan en fans. No porque yo se los digo, no porque yo se los ordeno, no porque así manda, sino porque verdaderamente sientan que ellos aman a su lugar y se comportan como tales, se comportan como fans. Es un proceso, pero hay que iniciar. Y les recomiendo, les aconsejo respetuosamente que cada uno de ustedes, indistintamente de las organizaciones en las que estén, procuren o hagan de sus empleados, de sus colaboradores, verdaderos fans. Así van a lograr ustedes ofrecer experiencias muy superiores a los clientes y también van a verse beneficiados en todo sentido cada uno de ustedes, tanto del lado en que estén ustedes, si son colaboradores de una organización o si son emprendedores o si son directores, jefes en alguna empresa. Ahí ustedes todos van a tener una mejor desempeño, una mejor satisfacción. Aquí tal vez tenía otro vídeo. Considero que podemos caminar un tantito en relación con el nuevo paradigma del Customer Experience. Entonces tenemos que, para ser capaz
de establecer un diálogo continuo con el cliente a lo largo de todos los puntos, ¿recuerdan? De las interacciones, cada una de estas que marcan su relación con la empresa, hay que conocer sus opiniones y utilizar en el diseño de y la optimización de estas interacciones, se ha convertido en el principal factor, ¿no?, de diferenciación. Cuando nosotros entendemos cada una de estas interacciones, las diseñamos adecuadamente para que demos al cliente una experiencia distinta, diferenciada, ahí empezamos a lograr cosas verdaderamente positivas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Empezamos a identificarlo con lo que llamamos un arquetipo o con identificación de lo que es la persona. ¿Quién es la persona? Es un conjunto de características que tienen. ¿Cómo será el cliente típico de mi negocio? ¿Cómo será el cliente típico de nuestra empresa? ¿Cómo será el cliente típico de nuestra organización? Bueno, típicamente aquí podríamos pensar que lo que típicamente vienen son personas jóvenes, o personas ya grandes, o que vienen señoras, o que vienen personas profesionales, o que vienen personas con una situación X o Y, y ahí vamos caracterizándolas. Cuando vamos entendiendo cuáles son esos grupos de necesidades, características especiales, lo que les gusta, lo que no les gusta, tal, vamos pudiendo ofrecerles un servicio distinto, mejor. Algunos de ustedes podrán estar pensando, sí, si los conocemos individualmente, como decía el pulpero en mi pueblo, por ejemplo, que sabía de cada uno de los que vivíamos en la comunidad y nuestras familias y tal, claro, hoy es un tanto más complicado, pero eso es lo que andamos buscando, entender para ofrecer una mejor satisfacción. A eso le llamamos un arquetipo. Cuando identificamos qué les gusta a la gente, cómo son, hay que entenderlas, no para sacar provecho de ellos, hay que entenderlos y conocerlos para darles más. La gente, los clientes, entienden y saben que estamos verdaderamente interesados en ellos por ofrecerles un mejor servicio. Y para ello construimos un Journey Map. Van a ver qué bonito. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que me parece que está muy interesante. ¿Y qué es ese Journey Map? Es el viaje, ¿verdad?, del cliente, lo que llamamos todo el trayecto del cliente, todas esas interacciones que tienen. ¿Eh? Y esas interacciones básicamente se refieren a todos los puntos de contacto, ¿verdad?, que veníamos hablando antes, que implican una interacción con una necesidad humana en un momento y lugar específico. Y los puntos de dolor son aquellas situaciones negativas que hacen que los clientes tengan una situación o que incluso esa interacción sea frecuente, sienten frustración, sienten ansiedad, rabia, miedo, etc. Aquí esto quería mostrarles un tantito. Esto es lo que llamamos un Customer Journey. El caso puede resultarnos un poquito complicadito, pero bueno, es un caso real de lo que podría estarle pasando, o un caso que podría estarle sucediendo a alguna persona que ojalá pues que no pase a más, pero bueno, es sobre un caso COVID. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vemos los hitos o las situaciones que se van presentando, las etapas, ¿verdad? Y acá abajo vamos observando momentos, las emociones, el nivel de incertidumbre, la vivencia que va teniendo el paciente y alguna sensación. Vamos a ir rápidamente viéndolo. Cada una de las partes que vamos viendo acá marcadas son interacciones. Por ejemplo, creo que estoy bien. Esa es una interacción. Después tengo una primera sospecha. Tengo primeros síntomas. Cada una de ellas son interacciones, estos momentos o interacciones que van sucediendo, estas situaciones que se van sintiendo. Por acá, en la parte de arriba, ustedes ven los hitos. Tenemos un 100% de vida normal o un 0% de vida normal, o ahí vamos balanceándola. Dependiendo de los hitos o situaciones que se vayan dando, vamos cambiando. En la primera, cuando todo está bien, no hay incertidumbre, en la vivencia del paciente todo está bien. La sensación, me preocupa por la situación, por la suerte, tanto yo como los demás estamos bien, ¿verdad? Y ahí sucesivamente vamos viendo las etapas. ¿Qué pasa después? Bueno, caramba, fiebre mayor de 38, hay tos, hay falta de aire, primeros síntomas. Nivel de incertidumbre, ya van subiendo dos puntitos de 5. A ratos en las vivencias del paciente, cómo se está sintiendo. A ratos me encuentro mal, pregunto a un médico conocido. Me empieza a
automedicar. Me aíslo dentro de casa. ¿Cuál es la sensación del paciente? He pasado una noche mala, ¿no? Con mal cuerpo, fiebre, ver si mejora, a ver qué pasa, ojalá que no sea COVID. Sigue acá, la autonomía del paciente sigue cayendo, hay fiebre de 38, dolor, presión de pecho, en fin, las cosas se van complicando, hay síntomas severos y ahí vamos decayendo. Así sucesivamente se va dando un diagnóstico, ya es hospitalizado y al momento de estar hospitalizado, ¿qué sucede? ¿Cuál es la vivencia de ese paciente? Dice, me hacen pruebas una vez al día, informan a mi familia de mi evolución, me comunico con mi familia, todavía pues pareciera que tiene todavía alguna situación, pero hay un nivel de incertidumbre bastante alto. Aquí está hospitalizado y la situación se va convirtiendo en uno. Ustedes ven en que hay unas líneas punteadas, esos son, digamos, que se va convirtiendo en uno de los pacientes tipo más complejos de lo que, digamos, sería la media, ¿no? Que es la línea continua superior. Después la condición se agrava y ese es el punto más bajo en donde el paciente, su autonomía es prácticamente, llega a puntos donde depende básicamente incluso de un respirador y demás, y ya está ingresado a la UCI, etcétera. Pero una vez que pasa esta situación en donde está la persona aislada, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación? Ya viene el inicio de recuperación y el proceso de alta médica, la incertidumbre disminuye, sigo el tratamiento, ya está en la casa, tal y cual, ¿verdad? Ya vemos, hay una situación bastante distinta y vamos viendo cada una de esas etapas o interacciones o pasos o procesos, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? Hay un momento en el que ya la autonomía se va aumentando, ya va llegando a la normalidad, dice, ya estoy bien, la incertidumbre es muy baja, ¿cuál es la vivencia? Tomo precauciones al máximo para no contagiar a nadie, ¿ah? Y yo me encuentro en perfecto estado, estoy muy bien. Para el último paso en todo este Journey Map es vuelvo a la normalidad, recupero mi rutina de trabajo, sigo mis precauciones para no contagiar, etcétera, o para no tener ningún problema, pero su autonomía ya es muy alta, ya se siente muy bien. Aquí quizá lo podemos hacer también con un restaurante, vamos viendo desde que la persona tiene una necesidad, por ejemplo, que le llega un mensaje por correo electrónico o por un mensaje de texto o que le llega algún mensaje de hay una promoción, etcétera. Y ahí vamos viendo todo el proceso, dónde son los puntos a mejorar, dónde está doliendo, qué debemos hacer. Esto es un journey map o un mapa del cliente de ese proceso. Todas estas situaciones para poder llevar a cabo un proceso de experiencia del cliente, lo primero es escuchar al cliente. Tenemos que escuchar la voz del cliente. A esto llamamos voz del cliente, escuchar al cliente. Escuchar al cliente lo podemos hacer de distintas formas. Vamos a ver, acá lo describimos como los comentarios de sus clientes sobre sus experiencias y expectativas con respecto a los productos y servicios. Esto básicamente los clientes, ¿qué hacen? Bueno, ya sea que nos retroalimenten en una pequeña encuesta que le enviemos, o que nos digan boca a boca, no me gustó el servicio, o que responda de alguna forma en redes sociales, en fin, que haga cualquier comentario que haga, ahí está expresando su voz. Tenemos la obligación, tenemos la necesidad de escuchar y captar esos sentimientos, esas palabras, esa voz del cliente para hacer todos los ajustes que se requieren para ofrecerle experiencias memorables al cliente. Entonces, esto hoy en día y sobre todo hoy, en estos momentos, estamos pasando por una condición que hasta muy chicas empresas están digamos que ofreciendo experiencias omnicanal. ¿A qué se refiere? O al menos multicanal. ¿A qué se refiere esto? A la omnicanalidad, que es uno de los objetivos primarios que tenemos todos como organización, y es ofrecerles a los clientes experiencias variadas, sin importar cuál sea el canal que estamos utilizando, que la experiencia sea la misma. Si soy un banco,
Si soy una institución de salud como la Caja, que hoy están dando servicios, atendiendo a sus pacientes, dándoles consulta vía telefónica, vía chat, vía conferencia. Todas estas son distintos canales y la misma situación puede darse de una forma o de otra. El asunto es que quede en el expediente y que pueda ser consultado por distintos canales. Pues bien, en las empresas buscamos, por ejemplo, en un banco queremos que los clientes hoy puedan hacer transferencias. La transferencia la puede hacer desde la aplicación, desde la web, desde la sucursal o en algunas ocasiones también hasta por teléfono. Esa es la omnicanalidad y que en todo momento queda ese proceso actualizado. A eso es lo que aspiran las empresas hoy, para darles facilidad, que el cliente sea el que elige qué canal quiere hacer y que ese canal que ha elegido sea tan bueno como el que no eligió, por la circunstancia que sea, que todos estén disponibles allí. Entonces, así es, hacia ahí es donde vamos y queremos que ofrezcamos, pero ofrezcámoslo en términos positivos para el cliente. Ya para ir cerrando, ¿por qué y cómo medir la experiencia del cliente? Y esto es muy importante. Al principio les hablaba de la necesidad de escuchar, de entender. Hay muchos indicadores, pero aquí hay uno que es el que normalmente usamos y que cualquiera de ustedes, indistintamente en la organización que esté o la labor que haga, así tenga un abastecedor, así tenga usted una gran empresa, una gran corporación, este, eh, eh, pueden utilizar esta herramienta, que es el famoso NPS. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues que al cliente le hacemos una pregunta, básicamente. ¿Usted recomendaría a nuestra empresa, usted recomendaría a nuestra organización? Hágalo de una forma siguiente. Denos cuánto recomendaría usted de 1 a 10, donde 10 es muy satisfecho o recomendaría absolutamente a esta organización o este servicio, este producto, o 1 es básicamente el nivel de recomendación más bajo. Ahí, ¿qué hacemos? Bueno, observamos que de 1 a 6 los llamamos los detractores. Son aquellas personas que básicamente tenemos que tener una estrategia diferenciada, casi que individualizada, para entender qué es lo que está pasando con ellos y atraerlos. O definitivamente, bueno, pues ya se nos fueron. Quizá no estaban dentro de las expectativas que también nosotros teníamos para clientes. Los 7 y 8 son neutros y los 9 y 10 son promotores, que son básicamente los que esperamos que sean esos embajadores de la empresa. Aquella gente que habla muy bien, que están muy satisfechos con nuestro servicio, pero que genuinamente lo expresan. Y ellos pueden servir de embajadores al momento de estar recomendando a la organización. Y son gente a la que le podemos decir, mira, ¿por qué no te puedes decir lo satisfecho que estás? Decirlo, hacer un comentario en redes sociales, hagamos un vídeo con vos donde contás tu experiencia con nosotros, en fin. Y el NPS básicamente es una resta entre los promotores y detractores, en donde hay distintas mediciones, y eso, pues, si alguno tiene interés, podemos verlo en algún minuto, o ustedes pueden investigar un poquito más, pero es un indicador muy interesante, uno de muchos indicadores interesantes que hay. Bien, vamos a ver. Entonces, como les decía, ir cerrando un poquito acá. ¿Qué hacer en tiempos de incertidumbre? ¿Qué hacer en tiempos de incertidumbre? Eso es un tema importante. ¿Qué acciones inmediatas, si somos una empresa, si somos una organización, si somos una institución, si somos quien sea? Acompaña a tu cliente, no lo abandones. Muchas veces la gente ya no contesta, no le importa porque está muy ocupado en el que, caramba, no quiere contacto con nadie. No, nunca te olvides de tu cliente, acompáñalo. Hay que estar cerca, no hay que abandonarlo. En los momentos duros es cuando más cerca tenemos que estar unos de otros. Así es, y no necesariamente físicamente, ¿verdad? Guardando las recomendaciones que hoy nos hacen las autoridades, pero hay que acompañar a ese cliente en buen sentido. Hay que escuchar.
escuchar y más escuchar. No es tiempo tampoco de hacer mediciones porque cualquier medición podría resultar poco objetiva, pero escuchemos y tomemos nota de lo que está pasando, de cuál es la sensación, cuál es el sentimiento que está teniendo la gente. Responda con celeridad y claridad a aquellas inquietudes que puedan tener tanto a lo interno como organización como externamente cualquiera cliente o no cliente. Responde a tus clientes y a los no clientes igual. ¿Cuánta comunicación es apropiada? Es otra pregunta que normalmente se hace la gente. Tanto como se requiera, sin inundar. En algunas ocasiones sentimos que nos están invadiendo nuestra privacidad con mucho mensaje, mucha cosa, a veces hasta repetitiva. Hay que ser cuidadosos en relación con esto. Esto lo digo tanto para muy grandes como para pequeños. Ser sucintos con sus comunicaciones y que vamos a ver que se simplifiquen las acciones que realicen para que los clientes objetivos puedan comprenderlas fácilmente. Simplificar, 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 simplificar y simplificar. Esa debe ser también una de las acciones que hagamos. Quiero ya, y esto sí ya, de verdad, para ir cerrando las últimas slides, quiero leerles un poema escrito allá por los años 1800, cuando se da una epidemia que probablemente algunas de ustedes ya lo han leído, lo han escuchado. Decían, y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Gente, muchas gracias por escuchar. Termino tal vez con 2 lecciones muy rápidas. Las personas, clientes o no clientes, tenemos memoria. Tenemos que acordarnos esto siempre, siempre, siempre. Y 2, la experiencia es una obligación, no una opción en las empresas y organizaciones hoy. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. José Carlos, estoy acá para atender cualquier consulta que tengan en relación con la exposición de hoy. Excelente, don Alejandro, excelente. Más bien, muchas gracias por esta ponencia que nos da apertura, siguiendo, enriqueciendo el aprendizaje sobre la experiencia de los clientes. Antes de leer 2 consultas que tenemos por aquí, bueno, quisiera saludar a los amigos que nos han reportado la sintonía. Uno de ellos, bueno, tenemos amigos de Liberia, Acirrí, la Guinea Carrillos de Guanacaste, Alajuela, el Met de Coronado, Elina, San Carlos, Aya, San José, Heredia, Migración y Extranjería, compañeros de la sucursal de Coronado, la Caja Costarricense, Fuerza y Luz, Punta Arenas, Pacayas de Cartago, el Hospital México. Bueno, ahí hacía referencia al Hospital México, nos están acompañando del Hospital México. Y Pérez de León, muy grato saber eso del Hospital México, la experiencia que nos cuenta don Alejandro. Ahí te están saludando. Bueno, don Alejandro, tenemos 2 consultas. Una de ellas nos preguntan, estoy en el área educativa, mis clientes son estudiantes de secundaria. ¿Cómo lograr que ellos amen, logren la satisfacción, pase a muchos factores que insisten en los jóvenes? Esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, muchas gracias a quien hace la pregunta. Al igual, sí, efectivamente, al igual que cualquier otra actividad, la educación
indistintamente si es pública, privada, gratuita o pagada. Es una actividad primero que tenemos que amar. Y en segundo lugar, tenemos que verlos verdaderamente. Si los vemos con el concepto de clientes, nosotros tenemos que escuchar. Creo que lo primero que debemos hacer es escuchar, respetar, entenderlos, cuáles son sus necesidades, no para hacer estrictamente lo que nos pidan o que quieran, sino para entender cuál es el camino más adecuado para llegarles a ellos, llegarles a su entendimiento, para poderlos guiar de la forma más cercana. Si nosotros seguimos pensando desde viéndonos a nosotros mismos, y perdón si lo que diga, viéndonos a nosotros mismos, nuestro propio ombligo, sin ver hacia afuera, vernos a ellos, lo que ellos tengan que decirnos, va a ser muy difícil que podamos hacer los ajustes, que podamos cambiar y poderles dar una respuesta más adecuada. Yo empezaría por allí, empezar a entender, mapearlos, entender cuáles son todas aquellas situaciones, inquietudes, dónde es que les está doliendo a estos chicos, cuáles son los puntos medulares dentro de toda esa línea de contacto que tenemos, porque a veces tenemos que entender esas situaciones, esos momentos de verdad, esos momentos de dolor, ¿verdad? De los chicos. No todos son iguales, no todos tienen condiciones iguales también, hay que entender esas situaciones. Yo, al igual que la persona que hace la consulta, no recuerdo su nombre, disculpe, pero la persona que nos hace la consulta, soy educador. E igualmente, a nivel universitario, también procuro entender y escuchar a los estudiantes, responderles siempre con respeto, con cariño, como corresponde, desde la óptica de un formador, ¿verdad? Ese acompañamiento, pero es importantísimo entender, saber qué quieren, saber qué buscamos y cómo empatar nuestras necesidades, nuestros intereses como adultos, como personas, en caso de que sean chicos de secundaria, colegio o de primaria, entenderlos y darles, ojalá, ese acercamiento sin perder la esencia de lo que es la educación. Podría decirle otras cosas, pero creo que ahí tenemos un básico que es escuche. Perfecto, más bien muchísimas gracias. No, no recuerdas el nombre porque no te lo dije y es porque la persona que hizo la consulta está bajo eh, la metodología o el nombre de usuario, entonces tampoco me indicó, solamente Okay. dice usuario, pero creo que le respondiste la pregunta. Tenemos otra consulta de Marianela Rodríguez, nos dice lo siguiente, una pregunta técnica. En servicios públicos, ¿tenemos que hablar de clientes o usuarios? Mire, usuario o cliente, cliente es toda aquella persona que nosotros queremos ofrecerle un servicio y queremos excelencia. Usuario es aquel que hace uso meramente del servicio que nosotros hacemos. Hay condiciones que podríamos verla que es tal vez una línea un poquito difusa, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que cómo llamarlo, si usuario o cliente, es cómo atendamos a sus necesidades y cómo verdaderamente nosotros tratemos de que su interacción o sus interacciones con nosotros vistos como usuarios, porque son usuarios de un servicio o los vemos como clientes, vamos a tener ahí, dependiendo de cómo nosotros abordemos las situaciones, vamos a tener a un cliente, un usuario satisfecho que vaya a observarnos como una opción verdadera y real para ellos. Entonces, yo más me ocuparía de pensar en que aquella persona, aquella organización, porque muchas veces son organizaciones, requieren de que yo les atienda de una forma distinta, una forma memorable, y ellos mismos se van a encargar de forma reiterada de acercarse. Muchas veces la cuestión va porque si nos pagan el servicio o no nos pagan, etcétera. Pero yo quisiera más que entrar en esa, digamos, diferenciación, atendámoslos siempre indistintamente de cómo lo llamemos de una forma memorable.
Ok, Y muchas muchas gracias, gracias. Marianela. Gracias por su pregunta, Marianela. Gracias también, don Alejandro. Bueno, ya tenemos el nombre de la persona que nos preguntó sobre lo de la educación, Maideline Fernández. Muchísimas gracias por la respuesta a la pregunta de educación. También Muchas gracias tenemos otra consulta. Por favor, don Manuel, nos hace la consulta. Explicar de nuevo si es lo mismo la experiencia al cliente, si es lo mismo que servicio al cliente. No, don Manuel, gracias por su pregunta. La experiencia del cliente y el servicio al cliente, recordemos un casito que les ponía, si yo llamo para solicitar mis vacaciones y la persona me atiende y me cumple con lo que yo esperaba, hay un buen servicio al cliente. Cuando yo llego al hotel y en el hotel, sin que yo lo solicitara, me tienen una botella de vino, mi botella de vino preferida, y me han hecho un upgrade, me han elevado, por ejemplo, de habitación. Yo había pedido una estándar y me tienen una plus sin que yo lo haya solicitado y sin pago adicional. Ahí hay una experiencia del cliente porque hay una memorabilidad, hay algo distinto y ahí es en donde tenemos que manejarnos, ¿verdad? Donde tenemos que hacer esa diferenciación. El servicio al cliente es, digamos que es un básico, como lo decíamos en otra lámina, es un básico, es casi como una obligación, ¿no? Mientras que lo otro es hacer diferencia, hacer que la experiencia, hacer que esa vivencia de la persona, del cliente, sea memorable en el hotel, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la caja, en cualquier organización en donde nosotros vamos y lo podemos hacer. O sea, es una cuestión de que hagamos el cambio. Recuerden, al principio les hablaba también de ese cambio cultural, que todo empieza por ahí, el cambio cultural. También el tipo de gente que tengamos dentro de la organización o el tipo de personas que seamos nosotros. Allí vamos ofreciendo experiencias distintas porque tenemos una orientación hacia el cliente, tenemos una orientación hacia la excelencia, tenemos una orientación hacia hacer las cosas diferentes. Ahí es en donde enmarcamos verdaderamente la experiencia y hacemos diferencia con el servicio al cliente, ¿verdad? Don Manuel, espero haberle atendido su consulta. Ok, tenemos otra consulta aquí. Bueno, esto es a nivel prácticamente de caja y la vamos a hacer también. Nos dice la usuaria CM, ¿cómo hacer para que los trabajadores de la caja sean fans cuando a la vez son asegurados? Y en ocasiones, lastimosamente, han tenido malas experiencias y los familiares. Y no me refiero en este momento porque sabemos que excepcionalmente están recibiendo un reconocimiento público. Sí, sí, muy buena la pregunta realmente. ¿Cómo hacer que siendo funcionarios de la misma organización sean fans? Aquí me parece que hay un tema, hay que empezar a enamorarse y empezar a dar lo que mucha gente muchas veces hablan de esa milla extra, marcar diferencia. Empecemos por nosotros mismos. Si yo le estoy ofreciendo experiencias memorables a quienes sean mis clientes o quienes sean las personas con las que yo tengo esa interacción, sean otros funcionarios o sean asegurados, que también ustedes lo son, los que laboran para la institución. Si ustedes empiezan por ustedes mismos y van haciendo esto que sea más grande y lo van logrando para todo, y aquí hay que enamorar también a toda la organización. Hay que cambiar la cultura en aquellas áreas que haya que cambiarlo. Y me parece, y creo que no equivocarme, que están en un momento especial. La caja en este momento está en un momento especial para que den ese paso, para que den ese salto hacia la excelencia permanente, ese siempre dar excelencia, esa interacción cualquiera que sea. Si soy un oficial, atender amablemente. Si soy una persona que está en atención del público, atender y entender qué es la necesidad que tiene aquella persona. Hay que ponerse también, hay que empatizar, hay que ponerse en los zapatos de aquella persona. Aquella persona viene enferma. Cuando yo voy enfermo, un funcionario va enfermo también a ser atendido, espera que lo atiendan también con excelencia y ahí se comporta, ahí sale todo aquel funcionario como paciente, como
como usuario, a propósito de la pregunta que hacía Marianela, como usuario del servicio, ¿verdad? Entonces, queremos que nos atiendan con esa excelencia. Empecemos nosotros en cada una de las áreas que estamos, hagamos nosotros la diferenciación, entendamos que todos tenemos interacciones y que cada interacción que nosotros tengamos del lado que sea nosotros usuarios o clientes o como lo llamemos, y desde el punto de vista de funcionario atendiendo yo, ofreciendo el servicio. Entonces, por ahí empezamos a ser fans. Por ahí empezamos para que hagamos diferencia en cada actitud, en cada actividad, en cada acción que tengamos, nos vamos enamorando. Si ustedes sienten verdaderamente que recibieron valor, amor van a tener. Yo lo digo en primera persona. Soy fan, sin que deje de ver cosas que hay que mejorar. Y ahí es en donde no hay que cegarse. Hay que observar, hay que ser fan, pero un fan dispuesto a dar lo mejor para que todos los días cambiemos, para que todos los días mejoremos. Estos son procesos. Y insisto, empiezan con la cultura, empiezan con un proceso de cambio cultural, empiezan también con procesos muchas veces, vamos a ver, acompañados por el área de recursos humanos, que muchas veces se meten en esto. A veces las organizaciones crean unidades específicas, pero me parece que aquí, esta unidad, justamente en la que estamos, ¿verdad? Es una unidad que está haciendo también una diferencia, ¿no? En todo el amplio sentido de la palabra, y yo lo veo como una experiencia también, experiencias memorables como la está haciendo por lo menos para mí en este momento. Entonces, así tenemos que ver cada área, cada minuto, cada interacción, cada segundo que tengamos, veámoslo desde las dos perspectivas. ¿Qué no me gusta que me hagan a mí? Yo no se lo hago al otro. Es muy, muy básico. Espero haberle respondido a la usuaria. Perfecto. Muy bien. Y tenemos una última pregunta para cerrar el bloque de Marianela Rodríguez. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se cambia la visión del cliente cuando los factores externos y entre paréntesis publicidad predominan en sus preferencias en un sistema tradicional? Buena pregunta, Marianela, gracias. Vamos a ver, aquí no tenemos que llevarnos nada más por lo que son la publicidad. Vamos a ver, y déjenme hablarlo muy abiertamente. Si hacemos inversiones muy grandes en publicidad, pero es solo en publicidad, lo que estamos haciendo es llevando un mensaje, 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 mensaje. Podemos hacer una atracción si somos una empresa comercial, claro, por ejemplo, o un servicio que tiene interés en atraer gente. Podemos atraer a la gente, pero ¿qué pasa en el momento de ya tener la primera interacción? Ya, la primera interacción normalmente es yo tengo la necesidad o creo tener la necesidad. La segunda interacción es, muy bien, ya yo me pongo en contacto, quiénes ofrecen el servicio o quiénes me pueden ofrecer atender esa necesidad que yo tengo. De allí que ahí es en donde entra esa parte que nos hace referencia Marianela, es, ok, publicidad. Entonces están llamando, ¿hay necesidades identificadas? Sí, tales. Empezamos a atraer. Y algunas veces por lo bonito que suenan, la gente se entusiasma y se va a ciertos lugares, a uno u otro sitio. ¿Qué es lo que sucede? Si nos quedamos solo con la publicidad, claro, podemos tener la primera venta, quizá la segunda venta, quizá la primera visita, la segunda visita, pero ¿qué pasa cuando llegamos y nos topamos con que la publicidad que nos trajo ya la relación directa con aquella organización, con aquella unidad, con aquella empresa, con cualquier situación que nos está invitando a llegar, aquella interacción no es del todo satisfactoria? Cuando no nos cumple la promesa, ojo, no nos cumple la promesa. Y por eso yo al final decía, nunca nos olvidemos que el cliente tiene memoria. Esa es una de las lecciones fundamentales. El cliente tiene memoria. Indistintamente a donde vaya, pagar o no pagar, tenemos memoria. Y esto es para siempre, hasta que nos cambien o hagamos cambios en esto. Entonces, la publicidad, si bien es cierto, es un elemento muy relevante,
Lo más importante es que al momento de tener las interacciones verdaderamente le cumplamos al cliente con la promesa que hemos hecho y seamos verdaderamente distintos. Quizá no tenerles una botella de champán, pero sí que sientan verdaderamente que hay una diferenciación en el trato, que hay algo distinto, que genuinamente se interesan por mí, pero que me resuelven. Porque hay gente también que puede tener un muy buen manejo de las relaciones públicas y demás, pero no cumple. El cliente o la persona requiere que se les resuelva lo mejor posible, lo más rápido posible. Entonces ahí la publicidad se queda en un plano quizá más bajo. Tenemos que hacer que esa publicidad tenga congruencia con el servicio. Estarán pensando todos, pero ese es un proceso largo. Claro que es un proceso largo, pero hay que empezarlo. Hay que empezar ya. Hay que empezar desde hoy, no mañana ni la otra semana. Hoy tenemos que empezar cada uno de nosotros dando ese paso hacia adelante. Entonces, sintetizando, la publicidad es muy importante, pero en el lugar, en la interacción, indistintamente del canal, es ahí donde verdaderamente tenemos que marcar esa diferencia. Muchas gracias, Marianela, por su consulta. Y a todos por participar. Gracias a usted, don Alejandro. Más bien le aclaro. Quien había hecho la pregunta era Maydelin Fernández. Entonces, más bien me retracto y reitero que era la que estaba contestando. Bueno, Cosas que pasan. bien. Sí. No Y pasa bueno, nada. Mayre, gracias. perfecto. No, y no hay más consultas, más bien leerle los comentarios de agradecimiento. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante, de buen provecho, excelente evento. Nos comenta también Elizabeth, mil gracias por esta charla y mis dudas se disiparon. El agradecimiento enorme por parte de todos los participantes, don Alejandro, esta tarde. Y bueno, por parte de nosotros, darle las gracias. Le doy el minuto de cierre para que se despida de todos los participantes y nuevamente agradecerle a usted, don Alejandro, por esta ponencia en la tarde para nosotros, la Caja Costarricense de Seguro Social. Importantísimo el aporte de profesionales y de esta situación que nos pone las barbas en remojo también en muchas situaciones. Gracias, don Alejandro. El minuto de cierre. Gracias, José Carlos. Gracias, Caja. Gracias a todos los participantes. Estoy para servirles. Realmente para mí es un gusto participar con una organización a la que le tengo tanto cariño. Verdaderamente yo podría decirme un fan, un respetuoso fan que siempre voy a estar del lado de una organización a la que le debo la vida. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Un agradecimiento eterno. Ojalá que les haya servido. Estoy para servirles cualquiera que tenga alguna necesidad. Permítame, por favor, aquí tal vez si alguien quiere hacer alguna consulta adicional, José Carlos, me voy a usar. Pueden escribirme al correo electrónico alejandro.elizondo@virtudcapital.com y yo encantado les voy a responder cualquier duda que tengan o comentario en el tanto me sea posible. De verdad, muy agradecido y pues ha sido un gusto tener esta tarde de participación con todos ustedes. Don Alejandro, bueno, ¿no? Nuevamente, gracias a usted. En este momento voy a postear nuestras páginas de redes sociales y puedes escribir el correo ahí en el chat para que las personas tengan el acceso. No hay ningún problema mientras hago el cierre y compartas tu correo. Bueno, amigos y amigas, ¿les interesó esta charla? Bueno, visítenos en nuestras redes sociales donde ustedes pueden seguir aquí nuestra agenda mientras don Alejandro escribe su correo y los comparte. Bueno, es una gran experiencia y una gran oportunidad la experiencia que él les está mostrando. Y aquí están nuestras redes sociales, nuestro Facebook, ahí está la programación semanal que ya está preparada de un mediante para la próxima semana. Que nos sigan, esa es la agenda. Y si les gustó este material de don Alejandro, aquí puede suscribirse, darle me gusta a nuestro canal de YouTube y pueden bajar el material y otros contenidos que hemos desarrollado a lo largo
de estas semanas. Esto lo hacemos por usted y para usted. Muchísimas gracias. Son nuestra razón de ser. Desde aquí, un abrazo, cariño de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, a seguirnos cuidarnos, no bajar la guardia. Estamos en momentos muy claves y nos vemos el lunes, Dios mediante, por esta misma sintonía, este mismo canal. Los esperamos. Don Alejandro, nuevamente, gracias por la charla de hoy y nos vemos pronto. Dios mediante. Hasta luego y gracias. Bendiciones.